Hoy vamos a tener la continuación de la paz de Dios. Va a ser la parte número 49 y vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos seguir profundizando en el conocimiento de tu palabra. Te queremos pedir que el Espíritu Santo nos vaya guiando a la plena verdad y que nos ayudes a aceptar todo lo que tú nos dices, a humillarnos delante de ti y a no creernos superiores a nada ni a nadie, porque dependemos absolutamente de lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a poner nuestra vida en sintonía contigo, que todo te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues en el tema de hoy vamos a tener Efesios capítulo 2. Pero a su vez, una vez más, quiero que os fijéis bien en las imágenes que estáis viendo ahora. Por un lado, en este título de la paz de Dios, hemos puesto este muro con personas a un lado y al otro. Fijaos que las personas son de dos colores distintos, por decirlo de algún modo. Y bueno, cuando lo hemos puesto aquí, muchos decían si era el muro de Trump con México. No, no es exactamente eso. Pero vamos a ver cómo hay un texto que nos va a ayudar a comprender algo que va mucho más allá de lo que los seres humanos se están planteando en la actualidad con estas creaciones de muros, y que tiene que ver incluso con la vida eterna. Pero a su vez, también vamos a ver una imagen que es la que está a mi espalda, que es esta que estáis viendo ahora. No solo es una persona o dos, son personas, como podéis apreciar aquí, que son de distintas razas, de distintos países, de todo el mundo, que se dirigen a alguien en un momento dado. Pues todo esto lo vamos a ver en su momento, cómo todo aparece en la paz de Dios y en en Efesios capítulo 2. Pero antes vamos a dar inicio a la parte que solemos mostrar, que tienen que ver con las noticias que han ido sucediendo estos últimos días, referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Y hay muchas, con lo cual iré bastante deprisa. No violencia desde la familia. El camino de la paz inicia por la educación de la propia familia. Fijaos cómo, una vez más, todo lo que tiene que ver con el Vaticano se está lanzando hacia la familia, y que es el camino de la paz. Si no hay paz en la familia, difícilmente lo va a haber en la sociedad. El planteamiento, ya veis que es totalmente claro, es directo y verídico, pero a su vez ya sabemos hacia dónde va a encarar eso el Vaticano. Nada que ver con la auténtica paz de Dios. Y, como siempre, paz, paz por todos lados. El cardenal Parolin en Davos. La diplomacia del Vaticano con Francisco está más activa. Interesante, lo que dice. Con el Papa Francisco la diplomacia ha ido aún a más. Francisco asumió el papel de un gran líder, de guía ante los desafíos globales presentes. Bien, evidentemente, ¿cuál es uno de los objetivos? Pues mirad, el tercer objetivo es el de alcanzar la paz en el mundo. ¿Y quién lo está proponiendo? El Papa, ¿eh? Ya vemos por dónde va el tema. Francisco pide que la respuesta a la violencia sea el Evangelio. El Santo Padre recibe a la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales, o sea, ecumenismo, y como no, con la paz que viene del Señor, dicen. Y paz, como siempre, por todos lados, y un futuro en comunión y en paz. Atentado a la mezquita de Quebec, en Canadá, el Papa condena con firmeza. En un telegrama indica su cercanía al dolor de las familiares de las víctimas y, como siempre, tiene que poner el respeto mutuo y la paz en toda la cuestión. Monseñor Gallagher en Hiroshima. Esta ciudad nos interpela e invita a buscar la paz. El secretario para las Relaciones Exteriores de la Santa Sede realiza una visita a Japón. Y también allí se habla, en ese contexto, en ese lugar tan emblemático de la Segunda Guerra Mundial, con paz por todos lados. El Vaticano y el Consejo Ecuménico de las Iglesias preparan un documento de educación para la paz. Se reunieron 2 días en la sede del Dicasterio de la Santa Sede. Fijaos, siempre con cuestiones ecuménicas, paz, educar para la paz.
Francisco a los cristianos de Oriente Medio: no se dejen robar la esperanza. En el resumen de la catequesis dirigida a los peregrinos de idioma árabe, ¿de qué habla también? Pues una fuente de alegría y nos da paz en el corazón, y siempre paz. Pero atención ahora a esto, porque vamos a hacer un salto, y esto lo comentaremos más profundamente mañana en la conferencia de noticias de actualidad, porque realmente es de las noticias que duele a cualquiera que se sienta adventista. La Iglesia Adventista participa en la ONU por el establecimiento de la paz, y sería para decir apaga y vámonos. ¿No saben lo que es la ONU? ¿No saben por qué se trata de paz allí? ¿Y ellos están allí participando de esto? ¿Qué no saben que es el juego del Vaticano y de las sociedades secretas trabajando conjuntamente para llevar al mundo a un objetivo? Y mira por dónde, los representantes adventistas puestos allí en medio. Y tantos tan felices porque ayudan al mundo haciendo esto. ¡Qué vergüenza! Pero en fin, ya hablaremos de esto mañana con más extensión, porque hay detalles que no tienen desperdicio. Por tanto, ya vemos que el tema de la paz, cuidado, porque lo podemos encasillar mucho a lo que está diciendo el Vaticano, ¿eh? Podemos encasillarlo mucho a lo que están diciendo protestantes, judíos, pero cuidado, porque también se está tratando en la propia Iglesia Adventista a niveles altos para estar a bien con el mundo. ¿A costa de qué? En fin. El Papa escribe a la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. En el mensaje desea que la no violencia se convierta en el estilo característico de nuestras decisiones, relaciones y acciones. Y evidentemente, construcción de la paz es para lo que quieren trabajar. Y mira por dónde, la Iglesia Adventista también, ¿eh? Qué cosas. La Casa Blanca se niega a expresar apoyo a la solución de dos estados, la otra gran cuestión de este mundo. ¿Sabéis? Israel y Palestina, ¿qué va a acontecer? Pues bueno, ya dicen que Trump es el presidente comprometido con la paz, y al fin y al cabo el objetivo es la paz. Bueno, pues ya veremos que va a ser todo lo contrario, seguro. Y hoy, no sé si lo sabíais, sábado día 11 de febrero, Francisco en la audiencia estaré en comunión con los peregrinos que festejan en Lourdes. ¿Por qué hoy digo algo especial? Porque el sábado 11 es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la 25ª Jornada Mundial del Enfermo. Hoy hacen fiesta en Lourdes, porque es el día de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Una vez más, mirad en qué día. 11. Porque o son 11 o son 13, ya sabéis por dónde se mueven, ¿no? Y atención, porque esto también lo comentaremos, la Virgen Inmaculada les dé el coraje y la esperanza y los custodie en la paz. Interesante, ¿eh? No nos custodia Dios en la paz, es la Virgen. Esto también lo vamos a mostrar en los misterios de Babilonia, porque sabréis de qué vienen estos títulos que se le otorgan precisamente a la Virgen María. El Papa invita a los medios a no olvidarse del océano de bien que hay en el mundo. El Papa Francisco envía una carta al diario italiano La Estampa que cumple 150 años. ¿Y de qué les habla también? Pues que la paz, la justicia se construyen día a día, etcétera, etcétera, como siempre, y que tienen que manifestar esto desde los medios informativos, que no todo debe ser malo lo que presenten. El Papa la liga antidifamación, nunca más una iniquidad como la Shoah. El Santo Padre señaló que la actitud antisemita es contraria en todo a los principios cristianos y a cualquier visión que sea digna del hombre. Y en ese plan ecuménico, evidentemente, ¿de qué tratan? De cosechar frutos de la paz. Pero aún ha habido otra, de hoy mismo. Trump se plantea reemplazar su veto migratorio por un decreto totalmente nuevo. Y de esto vamos a hablar también mañana con más profundidad. Pero en esa reunión que ha tenido precisamente con el gabinete japonés, ¿qué aparece? La alianza entre Estados Unidos y Japón es la piedra angular de la paz y estabilidad en el Pacífico. ¿Por qué dice esto? Ya sabéis de la situación con China, de tensión. ¿Qué se está preparando en esas zonas y en todo el mundo? Se habla mucho de paz, ¿eh? ¿Y por qué Estados Unidos y Japón juntos? Porque China es el rival de ambos. Paz y estabilidad en el Pacífico. Todo lo que está colgando de un hilo precisamente allí. Y que se va a añadir a todo lo que va a acontecer al fin de los días. No olvidemos eso. Porque cuando hablamos de los textos de Daniel 11, versículos finales,
tiene que ver no solo en cuestiones de Oriente Medio, sino que va mucho más allá por los países que ello implica. Pero en fin, vamos a dejar esto aquí, y mientras dejamos a los presidentes de estos países que vayan hablando de paz, nosotros vamos a adentrarnos en la auténtica paz de Dios. Porque cuando el mundo está hablando tanto de paz, va a vivir todo lo contrario, y además sí que va a conseguir una paz momentánea, falsa, impuesta por quien ya sabemos, y por tantos otros que lo van a secundar, como estamos viendo. Pero en la Biblia se nos habla de otra paz, la auténtica. Vamos al libro de Efesios capítulo 2 y vamos a analizarlo. Empezamos por el principio. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez más, ¿quién nos da vida a nosotros? Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nos viene a salvar, nos viene a cubrir nuestros pecados con su muerte en la cruz, paga por nosotros. Antes todos estábamos en delitos y pecados, hasta el momento en que Dios viene y te ofrece la salvación a través de Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduvisteis en otro tiempo, en delitos y pecados, pero la cosa ha cambiado, dice, ¿eh? ¿Pero a quién estaban obedeciendo cuando estaban haciendo todo esto? Siguiendo la corriente de este mundo, ya sabéis. Un dicho muy famoso, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Sí, porque todo el mundo se deja llevar por lo que hacen los otros. Bien, sí, sé que aquí hay un Vicente y nosotros nos llamamos San Vicens, que traducido sería San Vicente al español. Bien, pues mejor no hacer apego a ese dicho, ¿no? Pero ya lo veis, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, que no era según voluntad divina, sino en conformidad a quién es el príncipe de la potestad del aire. Es Satanás. Y sabéis, cuando se utiliza esta forma de expresión de potestad del aire, es porque Satanás tiene de algún modo su residencia en una parte de nuestra atmósfera, parece ser, por lo que indican los textos, probablemente, no sabemos dónde, pero es su centro de comandamiento, su centro de mando. Y que desde allí, ¿qué hace? Pues afectar a todo el mundo. ¿Y quién es? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? ¿O a quién? A Cristo. Si desobedeces a Cristo, desobedeces ¿el qué? Su ley. Si desobedeces su ley, ¿a quién obedeces? Pues a Satanás, no hay otra, pasas a ser hijo de desobediencia. Si no hubiese ley, ya no serías hijo de desobediencia, ¿verdad? Es que la lógica por sí sola sale. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos, dice, que habían pasado, ellos y nosotros, por los deseos de nuestra carne, por esa lucha que hay entre lo que queremos hacer y lo que no hacemos a veces, y lo que no queremos hacer y a veces sí hacemos. Esa lucha que todos hemos tenido y todos seguimos teniendo, incluso de pensamientos, no solo de hechos, sino de pensamientos. Y entonces, ¿a quién servíamos? Pues a Satanás. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es ser hijos de ira? Es lo contrario a ser hijos de Dios, ¿no? Porque esa ira, ¿quién la va a manifestar? ¿Quién la ha manifestado en el pasado y la va a manifestar en el futuro? Es Dios. ¿Con su ira contra qué? Contra el mal, contra el pecado. Si hacemos la voluntad de Satanás, somos hijos de ira. Y si somos hijos de ira, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Recibir ira, por supuesto. Lo mismo que los demás, dice. Casi nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Mirad qué diferencia. ¿Podemos ser hijos de ira durante un tiempo, pero lo hemos de seguir siendo siempre? No, hemos de reaccionar, no podemos quedarnos en ese plan de, mira, me quedo como hijo de ira. No, yo quiero ser salvo, ¿no? Pues ¿qué he de hacer? Acercarme al Señor. Y en consecuencia, resulta que el mismo que es el dueño de la ira para pagar justamente sus tributos a cada uno, también es rico en misericordia. Y gracias a Dios que es rico en misericordia, alabado sea, porque de lo contrario todos hemos pasado por ser hijos de ira. Y nadie sería salvo. ¿Y qué solución se nos da? Por su gran amor con que nos amó. Qué frase tan maravillosa. Por su gran amor con que nos amó. Una redundancia de palabra de amor que nos está queriendo decir que nos llega a amar tanto que hace algo especial por nosotros. ¿Y en qué consiste eso? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Claro, estábamos en pecados, por tanto, hijos de ira y muertos en pecados. ¿Os habéis dado cuenta que lo podemos leer rápidamente y decir muertos en pecados? ¿Pero qué significa eso? Ahora hay una palabra muy apropiada, ¿no?, que se utiliza para un muerto en vida, que se llama así un zombie, ¿no? Estás muerto en pecado, quiere decir que estás vivo y estás pecando. Es como si estuvieses muerto, estás muerto en pecado. No eres salvo para Dios si sigues así, si no quieres cambiar, si no aceptas la muerte de Cristo por ti, porque dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo consigues la vida juntamente con Cristo? En el momento en que mueres en la cruz con Él, no físicamente, que eso puede llegar a pasar quizás, ¿no?, sino espiritualmente. En el momento en que aceptas su muerte por ti, por gracia sois salvos. Gracia es un algo inmerecido que se te da. O sea, Jesús muere porque quiere por nosotros para darnos la vida. Y nosotros no hemos hecho nada para conseguir la salvación. Solo aceptarlo por fe. Y es suficiente para que nos salve. Y juntamente con Él nos resucitó. Por tanto, hemos muerto con Él y resucitamos con Él. ¿Esto no es lo mismo que el bautismo? Claro. Morir sepultado, levantarte a una nueva vida. Mueres con Cristo, te levantas en su resurrección. Por tanto, mueres a tus pecados y resucitas a una nueva vida con Cristo y en Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros sentados arriba en los lugares celestiales ahora? Yo veo que estáis sentados aquí, ¿no? ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo entonces? ¿Cómo lo entendemos? ¿Literalmente? ¿O como una forma de hablar que nos quiere decir algo? Si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo y Cristo va al cielo, si nosotros estamos en Cristo y con Cristo, ¿dónde estamos espiritualmente? En el cielo. ¿Por eso nuestros pensamientos van a ser todos mundanos totalmente? No, porque nuestro pensamiento estará sobre todo centrado donde está Cristo, porque estamos con Él en el cielo. ¿Podemos decir todos que estamos en Cristo sentado en los lugares celestiales con Él? Es para pensar, porque si no podemos considerar que estamos con Cristo sentados en el cielo, hemos de considerar que estamos sentados con el diablo en su trono. Sometidos. Es fuerte, ¿eh? Pero mirad qué nos dice ahora. Cuando nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos hizo sentar allí, nos hizo sentar, o sea, siéntate. Qué bonito, ¿eh? Quiere que te sientes, que estés allí con Él. No, bueno, si quieres, siéntate. No, siéntate, con ganas. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar en los siglos venideros, en el mundo futuro, son traducciones que se podían llegar a expresar sobre lo mismo. Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de la gracia? Todo lo que nos espera en la vida eterna. Lo mejor de lo mejor que nos va a dar Dios.
Sí, no es lo que a algunos les hacen tragar, que van a tener 7 vírgenes, y que así se pueden pegar un bombazo y matar a otros. No, no, no es nada de esto en absoluto. Es lo mejor de lo mejor. De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todas esas riquezas en su bondad se cumplen en nosotros en Cristo Jesús. Si en Cristo Jesús nada de lo que hay en la vida eterna iba a ser nuestro, absolutamente nada. Es más, ni nosotros estaríamos allí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Podemos ser salvos por medio de la fe? Sí, claro que sí. Por gracia, porque Él quiere, porque sí. Y esto no es un don nuestro, es un don de Dios. Dios mismo es el que te lo ofrece gratis, por gracia. ¡Qué maravilla! No por obras, para que nadie se gloríe. Ah, mira, no por obras. Claro, porque no, haré el bien para poder ser salvo. Pues no, si te planteas que voy a hacer el bien para ser salvo, tienes un grave problema, no haces las cosas por amor. No nacen en ti por amor porque Dios lo pone, sino que quieres ganarte el cielo por tus méritos. Bueno, esto es lo que el papado ha explicado a sus fieles durante años y años y años. Y todas las religiones paganas igual. Por obras, ganar la salvación, un algo especial. Pero esto no es lo que Dios hace. ¿Y esto quiere decir que no hemos de hacer obras buenas? Claro que sí, pero las vas a hacer por amor, porque ya te salen. Dios lo pone en ti. Y ya vimos que Dios las prepara de antemano para que andemos en ellas. Y atención ahora, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que ahora os estaba diciendo, ¿sabéis cómo empieza? Porque somos hechura suya. Cuando pensamos en qué quiere decir ser hechura suya, ¿qué nos imaginamos? Que nos hace, ¿no? Que podemos pensar, mira, nos ha hecho así. Pues ¿sabéis la palabra original? Es una maravilla. Es una palabra griega que para decir hechura suya dice poiema. ¿Os suena algo, poiema? Suprimid una letra. Poema. Ahora, con la palabra poema, ¿a qué os lleva la palabra poema? No es una cosa bella, en plan poética, ¿eh? Normalmente un poema te lleva a sensaciones muy buenas. Armónicas. Claro, armónicas, sí. Sustituid hechura suya por poema, porque somos, ¿qué? Poema suyo. Somos un poema para Él. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo cambia cuando sabes la palabra original? ¿Hasta dónde te lleva? Es tremendo, es como ha escrito un poema en ti. ¡Qué maravilla! Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las preparó de antemano, antes de que nosotros nos encontramos con el poder hacer una buena obra. Resulta que Dios ya lo ha dispuesto todo para que te encuentres en esa situación en el momento oportuno para que puedas hacerla. Hasta eso Dios dirige. Y ahora, claro, uno puede hacer la buena obra o no. Por tanto, hasta el poder hacer una buena obra es una prueba. Porque si no la haces, ¿qué? ¿Vas a ser considerado bien por Dios? Va a ser que no, ¿eh? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Una vez más nos vuelve a llevar ¿a qué? Al tema de la circuncisión y la incircuncisión. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los gentiles. ¿Y los circuncisos? Los judíos. En otro tiempo, unos erais esto y otros erais lo otro. ¿Y qué sucede? ¿Podemos llegar a seguir siendo así siempre?
unos circuncidados y otros no, unos pueblo de Dios y otros no. Mirad cómo sigue. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Solos, desamparados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Y qué haces en el mundo sin Dios? ¿De qué te sirve? Claro, nada bueno, no te sirve de nada. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Por tanto, ¿quién tenía la promesa? Los ciudadanos de Israel, porque es la promesa dada al pueblo de Dios. Y cuando se refiere a los gentiles, estabais alejados, no teníais a Dios, por tanto no podíais participar de todo eso. Pero ¿hay una solución? Pues claro, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bonito. Cristo, ¿qué consigue con su sangre? Que la derrama por todos, la derrama por judíos y por gentiles, por pecadores en general, estén donde estén en el mundo. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Cuando habla directamente a los gentiles, a esos efesios que eran gentiles, no judíos, en otro tiempo estabais lejos. Claro, relativamente no estaban tan lejos de Israel. Por kilómetros tampoco era una exageración, no era el otro lado del mundo. Pero a su vez estaban lejos todos. Porque no estaban con Cristo, estaban sin Dios. Y mira que tenían dioses, ¿eh? ¿Y qué divinidad tenían especialmente en en Éfeso? Diana. Diana de los Efesios, la Semiramis. Bueno, pues estaban sin Dios y creían que tenían su divinidad, ¿eh? Y tantos otros. Porque Él es nuestra paz. Mira por dónde, ¿eh? Los temas de la paz de Dios se hallan en cualquier lugar, en cada capítulo que estamos examinando, nos está llevando a la paz de Dios de un modo total. ¿Quién es nuestra paz? Antes hemos visto que el Papa decía que era la Virgen, ¿no?, la que nos llevaba por allí, por ese tema de la paz. Pues resulta que no. Él es nuestra paz. Él es masculino. ¿Y a quién hace referencia ahí? A Cristo. O sea que poner a Semiramis, lo que llaman ellos la Virgen María, en ese papel supuesto, como la que nos lleva a la paz, pues mal vamos. Ese es el plagio satánico. La copia mala y barata que tanta gente se traga. ¿Y qué hizo? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ahora entendéis la imagen que hemos puesto en portada? No era el muro de Trump, era esto. Para Dios ya no hay una pared intermedia entre judíos y el resto. Se acabó. Todos somos un solo pueblo. ¿Por quién? Por la paz en Cristo, por su sangre. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Había enemistades entre judíos y gentiles? Vaya que se las había. Que se lo digan a los judíos que no soportaban tener a los romanos en su casa, ¿verdad? Estaban invadidos. ¿Y enemistades de qué más tipos? Recordemos que los judíos tenían su templo. ¿Podían entrar los gentiles como si nada en el templo? No. Había el patio de los gentiles y había el de los judíos, que ya estaba en el templo, el atrio. Por tanto, había un muro de separación entre ellos. Probablemente cuando se escribe este texto hace referencia a ese muro de separación entre unos y otros. ¿Y ahora con Cristo ya tenía sentido seguir manteniendo ese muro? No, ya ninguno. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuándo lo hace eso de abolir en su carne las enemistades? ¿En qué momento? En la cruz, en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¡Uy! Ya estamos. Claro, aquí dice claramente que los 10 mandamientos
ya están anulados, están clavados en la cruz con Cristo. ¿Es lo que nos está diciendo esto el texto? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Una vez más, haciendo la paz. Sobre si aquí habla de los mandamientos, los 10, las 2 tablas de la ley, o el resto de cosas que expresó el Señor, como las leyes ceremoniales, por ejemplo, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, y ha quedado evidenciado por los propios textos bíblicos que Pablo no se refiere a esto en absoluto. Pero aún y así, ya sabemos que quien no quiere ver y darse cuenta de las cosas seguirá R que R en lo mismo, porque no le interesa guardar, mira por dónde, alguno de los mandamientos de Dios. Suele pasar que sobre todo es el sábado, curiosamente. Pero bien, como de eso ya hemos hablado, luego veremos unas notas escritas por Ellen White que nos van a dar aún una vislumbre más clara, porque esto evidentemente, como hemos hablado en la escuela sabática, nos va a llevar mucho más allá. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Podemos tener enemistades entre los hermanos? No debería haber ni una sola enemistad entre hermanos, porque resulta que ya Cristo se encargó en su propio cuerpo en la cruz de reconciliarnos a todos y con Dios. Por tanto, todos deberíamos estar a bien entre nosotros. Pero bien, ahora nos da que pensar esto. Uy, lo de la ley, lo de la ley. ¿Verdaderamente están clavados en la cruz? Vamos al comentario bíblico adventista, tomo 7a, escrito por Ellen White, estos comentarios, donde nos va a llevar la importancia verdadera de toda esta cuestión, que va mucho más allá de lo que tantos se piensan. Las ceremonias terminaron en la cruz. ¿Qué fue lo que terminó en la cruz? Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo, que prefiguraban a Cristo en símbolos y sombras, fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad simbolizada, tipo y antitipo, en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. ¿A partir de allí se tenía que seguir matando corderitos? No, porque el tipo se encontró con el antitipo. Lo que simbolizaban esos corderos, que era Cristo, Cristo ya muere en la cruz, por tanto ya no tiene sentido seguir haciendo eso. Eso es lo que queda clavado en la cruz, esos mandamientos expresados en ordenanzas, no los 10 mandamientos. Por si van quedando dudas aún en algunos, que quieren seguir R que R para sobre todo tumbar la verdad del sábado más que nada, sigamos leyendo. Cristo fue crucificado, no la ley. La ley de los 10 mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos. Y eso lo hemos mostrado en estudios bíblicos con toda una claridad meridiana, con la cantidad de textos que nos lo hacen en clara referencia. La necesidad de las ceremonias de sacrificios y ofrendas cesaron cuando el símbolo y la realidad simbolizada, tipo y antitipo, se encontraron en la muerte de Cristo. Ceremonias de sacrificios, ofrendas, toda esa cuestión que ellos ofrecían, se acabó, ya no tenía sentido. ¿Qué pasó? ¿Lo recordáis cuando Cristo muere en la cruz? Hay un hecho asombroso, ¿no? El velo del mismo templo se rasga, con lo cual dice Dios, hasta aquí ha llegado esto, ya no hace falta continuarlo. El templo en sí ya no tenía sentido. Y es curioso, y ahora quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, para hacer lo mismo, porque no han aceptado a Jesús como el Mesías. Aún creen en esa separación entre unos y otros. En él, Cristo, la sombra llegó hasta la sustancia. El Cordero de Dios fue la ofrenda completa y perfecta. En la escuela sabática hablábamos de esa oveja coja que veníamos a representar todos, como Jacob y demás, sí, y Mefiboset, pero resulta que el Cordero de Dios fue la ofrenda completa y perfecta. Él de cojo, nada de nada. La ley de Dios
mantendrá su carácter supremo mientras perdure el trono de Jehová. ¿Y el trono de Jehová se va a acabar? Es eterno. Esta ley es la expresión del carácter de Dios. Es que es evidente. Si Dios es bueno, justo, misericordioso, santo, y dice en otros textos que la ley es exactamente igual, ¿qué nos está diciendo? Que la ley es el carácter de Dios. Es obvio. Los símbolos y las sombras, las ofrendas y los sacrificios no tuvieron más valor después de la muerte de Cristo en la cruz. Pero la ley de Dios no fue crucificada con Cristo. Y atención ahora, una explicación de lógica absoluta. Si lo hubiera sido, Satanás habría ganado todo lo que trató de conquistar en el cielo. Pues sí, porque se rebeló él en el cielo. Bueno, porque él decía que los ángeles eran santos y no necesitaban de ninguna ley. ¿Ley para qué? Si ya no somos santos. Y que la ley de Dios era injusta, que no era buena. Por tanto, estaba diciendo que Dios no era justo, ni era bueno, ni era santo, porque él quería usurpar ese lugar. Y ahora hay tantos que dicen que la ley de Dios está clavada en la cruz. ¿A quién están sirviendo en verdad? ¿A quién quieren seguir en verdad? Por no reconocer la verdad en Cristo, que es también su ley. Por ese intento fue expulsado de los atrios celestiales, sino porque fue expulsado Satanás de allí. Porque se rebeló contra Dios, se rebeló contra su ley establecida. Cayó llevando consigo a los ángeles que había engañado, y hoy día está engañando a los seres humanos en cuanto a la ley de Dios. ¿Cuántas religiones que se llaman cristianas están diciendo que la ley de Dios ya no hay que guardarla porque se abolió en la cruz? Pues están diciendo, queremos servir a Satanás porque no hay ley. Es nuestro Dios, es nuestro líder. Seguimos en la rebelión que hizo en el cielo y la aceptamos como nuestra. Eso es lo que están diciendo en verdad. Mirad si realmente el tema es de un extremo de gravedad absoluta, porque es oponerse frontalmente al reino de Dios, su justicia. Haciendo una referencia a un texto de 1 de Juan 3:4, dice esto: una infame mentira de Satanás. Dios no hizo el infinito sacrificio de dar a su Hijo unigénito a nuestro mundo para asegurarle al hombre el privilegio de quebrantar los mandamientos de Dios en esta vida y en la vida eterna futura. Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué tiene que venir a morir Cristo? Si la ley se tiene que suprimir igual, qué tontería, ¿no? Esta es una mentira infame originada en Satanás, la cual debe hacerse que aparezca en su carácter falso y engañoso. Y eso es lo que debemos mostrar, que decir que la ley ya no hay que cumplirla, esto es origen satánico. Esta ley que Satanás tanto desea que se considere como abolida e invalidada, es la gran norma moral de rectitud. Claro, ¿no son las leyes morales? Cualquier violación de ella es un acto de transgresión contra Dios y será sancionado con el castigo de la ley divina. ¿No dice cualquiera que infringiere en un solo punto será culpable de todos, de los mandamientos? Por tanto, cualquiera que guarde 9 mandamientos, pero diga que el del sábado, porque en el fondo es esto, ya no hay que guardarlo, por más que digan que entran en su reposo y toda la historia que quieran, van a ser condenados. Porque están diciendo, mira, tus 9 mandamientos primeros me van bien, pero este no, este me lo adapto como me da la gana a mí, no como tú quieres, Señor. Por tanto, ¿eso qué es? Rebelión. Igual que Satanás, lo mismo. Para todos los habitantes del mundo que invalidan la ley de Jehová y continúan viviendo en transgresión, ciertamente debe sobrevenirles la muerte. A ver, es que es lógico. Se dicen cristianos muchos. Cuando vuelva Jesús por segunda vez, ¿que no habrá rapto?
Tened eso claro, no habrá rapto secreto para que la gente sea trasladada al cielo y, ¡ay, mira, no voy a pasar ninguna tribulación, voy a ser salvo como si nada! Que los que queden aquí sí lo van a pasar mal, claro, pero no, la iglesia va a ser arrebatada. Bueno, pues señores, ya va siendo hora que sepáis que esa doctrina es de los jesuitas y fue infiltrada en el cristianismo, en el protestantismo, que jamás antes había creído en esto. Ni Lutero, ni William Wycliffe, ni Hus, ni todos los que queráis hablaron jamás del rapto secreto. Pero hubo un señor que recogió esa doctrina, esa falsa enseñanza, y la puso en una Biblia como notas a pie de página. Y basándose en ciertos textos que malinterpretó tanto como quiso, llegó a decir que, en definitiva, ya está. Eso se incluye allí y quiere decir que hay un rapto secreto. Y se lo han tragado los protestantes desde entonces hasta ahora, con una pasión tremenda y creyendo que cuando Cristo venga, así habrá un milenio, pero nada que ver con lo que pone en la Biblia. Ahora ya no es secreto. No, de secreto nada. O sea, una vez más, por favor, no os traguéis cualquier doctrina porque lo dice tal predicador porque habla muy bien, o tal predicador porque es muy guapo, o tal predicador porque es de no sé dónde. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios y entendemos bien la doctrina o nos vamos a perder. Porque sí, resulta que Satanás va a hacer algo también con esa creencia del rapto secreto. Y por tanto, si ignoramos estas cosas, vamos a perdernos. Porque al final, si no sabemos lo que nos viene encima, no nos vamos a preparar. Bueno, imaginaos que hay un rapto secreto, y eso pasa cuando menos te lo esperas. Hoy mira, como ya estoy con Dios, yo me voy y los otros se quedan. Vale, muy bonito. ¿Y todas las señales que deben pasar hasta que Cristo vuelva, qué? ¿Dónde están? Ah, no, es que ya se cumplen. ¿Se cumplen todas? Porque es que hay unas señales que se cumplen todas y vuelve Jesús. Y dice que entonces se lleva a los suyos y resucita a los muertos salvos de todas las épocas, a su vez con los 144.000 vivos. ¿Dónde ponemos esa doctrina tan claramente expresada en las Escrituras? Una vez más, o estamos con las cosas de Dios claramente, o Satanás nos la va a colar. Por desgracia, muchos seguirán viendo las evidencias y seguirán R que R con lo mismo en sus 13, nunca mejor dicho. Pues bien, vamos a continuar con la lectura. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién anuncia las buenas nuevas de paz? Es Jesús. ¿Y cómo lo hace? Jesús, una vez muerto y resucitado, se fue a América y se manifestó a ciertos indios y escribieron un libro. Sí. Bueno, esto es lo que algunos creen. Y les da otro evangelio distinto. Sí, es lo que creen los mormones. Que resulta que Jesús resucita y mira por dónde. Dice, ahora me voy a América. Y va y se presenta a unos indios y es curioso porque deja escrito algo en unas planchas doradas y quedan escondidas en un bosque, debajo de unas piedras. Y resulta que al final aparece un profeta, mira por dónde, en Estados Unidos, que recibe una revelación directa de Dios Padre, nada menos, cuando a Dios Padre nadie la ha visto jamás, y le dice, ve a tal lugar, levanta esa piedra y encontrarás unas planchas de oro, imprímelas, porque ese es el nuevo evangelio. Y así nace la iglesia de los mormones, de los santos de los últimos días, que parece ir de pitorreo hasta el nombre de la iglesia, porque se declaran los santos de los últimos días. Y curiosamente Pablo dice, cualquiera que os dé otro evangelio distinto a este sea anatema, no viene de Dios. Qué cosas, ¿eh? Pues no, Jesús no se fue a América después de resucitar. Jesús se fue al cielo. Cuando le tocó, después de X días, Jesús se va al cielo. ¿Y quién da el mensaje a los que estaban lejos y a los que estaban cerca? Los que quedan, los apóstoles. Unos
trabajan con los judíos y luego aparece Pablo, el mismo escritor de todo esto, junto a otros compañeros suyos, ¿y qué hace? Es destinado a ser apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y es el que va a los que estabais lejos, él junto a otros. Por tanto, Dios, ¿cómo trabaja para dar las buenas nuevas de paz a los demás? Utilizando ¿a quién? A los ángeles. Bueno, en alguna ocasión para algo especial, pero normalmente utiliza a las personas, a nosotros, a los seres humanos que estamos queriendo servirle. Pero fijaos que dice, buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por tanto, a gentiles y a judíos. Son buenas nuevas. El Evangelio quiere decir buena nueva. ¿Y ahora qué nos dice? Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo, llegamos al Padre. En la escuela sabática hablábamos de santo, santo, santo. Aquí nos ha hablado de Jesús, que es el que da las buenas nuevas. Nos está llevando después a que entramos al Padre a través de ¿quién? Del Espíritu. Santo, santo, santo. Lo mismo. Si solo estáis viendo esta predicación, os recomiendo que veáis la escuela sabática del mismo día presentada hace unos minutos antes por Ángel, en el cual hemos podido participar todos de algo realmente impresionante y que va en consonancia con todo esto. Una vez más, no os quedéis sin ver las escuelas sabáticas porque son la base para pulir creencias, son la base que fundamentan la Iglesia, que nutren a la Iglesia. Sabéis que tenemos toda una sección en nuestra web oficial del Gran Engaño dedicada a escuelas sabáticas, semana a semana, tratando lecciones de la escuela sabática para aprender, para profundizar, para conocer más de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Fijaos que estaba hablando a los que estáis lejos y a los que están cerca. Y aquí dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, porque a través de Cristo estamos con el Padre, gracias al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ser extranjero y advenedizo? ¿A quién hablaba? A los gentiles, ¿eh? Es Pablo el que escribe. ¿Quiénes son los extranjeros? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Quién es un extranjero? Alguien que no es de tu nación. Pero a su vez dice ni advenedizos. ¿Qué quiere decir cuando dice advenedizos? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Claro, es que a veces sí, leemos, ¿no? Y claro, más o menos ya tomamos una noción del concepto. Vamos a leer el versículo entero. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Advenedizos. ¿Sabéis qué palabra puede ser utilizada como advenedizo? Una muy típica de las películas del Far West, del oeste. Forastero. ¿Os suena? Forastero, ¿dónde vas, forastero? ¿Qué es un forastero? Es alguien que es de fuera, que no es de ese lugar, pero que está allí. Bueno, los que vivían en un lugar que no era el suyo eran considerados forasteros. Claro, son los que advienen, los advenedizos. Y en el caso del pueblo de Israel, estos extranjeros y advenedizos ¿tenían derecho a la ciudadanía como israelitas? ¿Como los mismos israelitas? No, no tenían derechos. O sea, podían estar allí como forasteros, vivir incluso entre ellos, no siendo de allí, y otros que podían ser extranjeros que pasaban por allí. Pero no tenían derechos. Y mira qué nos dice el texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Entonces, ¿qué somos? ¿No? Uno se plantea, bueno, ¿qué somos? Sino que somos conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. ¿Qué son los conciudadanos? Los habitantes de una ciudad, ¿no? Son los conciudadanos, los ciudadanos, todos juntos. ¿Pero de qué conciudadanos nos habla aquí? ¿De cualquier lugar? No, no, conciudadanos de los santos. Todos unidos, juntos. ¿Santos por qué? Porque intentan guardar el qué, la ley de Dios, seguirla, estar con Dios,
sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y mira por dónde, miembros de la familia de Dios, claro. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos de aquí o de allá, o yo pasaba por aquí y me quedo, pero no tengo derechos, no tengo derechos. Pues sí, ahora tienes todos los derechos del mundo, porque pasas a ser ciudadano de Israel. Pero ¿de qué Israel habla aquí el apóstol Pablo? Del Israel espiritual. Porque recordemos que los judíos, como tales, al rechazar a Cristo, dejan de ser la nación, el pueblo de Dios elegido. La Iglesia toma ese papel, que une a judíos y a gentiles, a todos. Y por tanto, entonces, ¿qué tenemos? Derechos. ¿Como hijos de quién? ¿De Satanás? Como antes nos citaba, ¿o de Dios? Tenemos los derechos de ser hijos de Dios. Coherederos con Cristo. Obtener la vida eterna con Él. Y todo lo que nos espera. Edificados sobre el fundamento del Papa Pedro, primero de todos. Bueno, algunos no se dan cuenta que cuando dicen que la Iglesia está edificada sobre el Papa, y el primer Papa fue Pedro, según entienden o quieren hacer entender, están echando por tierra la verdad del texto bíblico. Porque la Biblia, ¿qué nos pone? Mira, Pablo escribe en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo no veo que diga aquí, de un apóstol en concreto. Apóstoles es plural y profetas es plural. Siendo la principal piedra del ángulo el Papa mismo. No pone esto el texto, pone Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo entendemos la Biblia? ¿Cómo nos da la gana? Pues señores, hemos de ir a la verdad, al escrito, a la fuente. Y la fuente es muy clara. Jesucristo es la piedra del ángulo. Esa piedra que ya vimos en su momento cuando estuvimos tratando qué es la piedra del ángulo, que podía ser la esquinera donde reposaba todo el edificio, pero también podía ser esos arcos en el cual gran pared se levantaba encima y del resto del edificio, y era esa piedra que estaba justo en el centro de ese arco, que todas se sujetaban, toda la presión sobre ella. Esa era la piedra angular, la de Cristo, se hacía referencia a Él. Por tanto, ¿quién es la piedra de todo, la base? Jesús, no falla. Y el resto, el fundamento, todo lo que lo acompaña para que todo se establezca encima, los apóstoles y profetas. ¿Y por qué dice apóstoles y profetas? Apóstoles, ¿quiénes eran? Los enviados. Un apóstol es un enviado. Pueden ser los discípulos que eran enviados a predicar, y predicar, pasaron a ser apóstoles, no solo discípulos, para aprender. ¿Y profetas quiénes eran? Pues mirad todo el Antiguo Testamento. ¿Será que no hubo profetas que escribieron todo lo que nos han dejado allí plasmado, gracias a Dios? Son la parte del fundamento que va asociado a la piedra principal, que es Cristo. ¿Y los apóstoles no fueron profetas también? Pues será que no profetizaron, ¿eh? Mirad el Nuevo Testamento. En quien todo el edificio, bien coordinado, cuando dice bien coordinado, nos está haciendo referencia a poniéndose uno tras otro, incorporándose, todo bien trabajado, puesto en su lugar. ¿Para qué? Para que más se puedan ir añadiendo. Imaginaos si la base es muy buena, pero empezáis a poner allí unas piedrecitas que a la mínima se cae una por aquí, otra por allá y todo lo de encima se va abajo. No puede ser. Tiene que haber una muy buena base. Pero después lo que se tiene que seguir edificando, como dice Pablo en otros lugares, no puede ser hojarasca, porque eso no soporta nada. Tienen que ser piedras labradas, trabajadas. ¿De dónde creéis que la masonería también saca esos conceptos? Porque somos un edificio en Cristo, no un edificio en cosas esotéricas y raras y satánicas. El verdadero edificio es en Cristo, y hay que poner bien cada piedra en su lugar.
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y cómo crece ese templo? ¿Regándolo? Un templo crece a base ¿de qué? De poner piedras. Por tanto, ¿cómo crece el templo? A base de personas que se van incorporando a la verdad del Señor. Juntos forman el templo santo en el Señor. No el tercer templo de Jerusalén. Nada que ver. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sois juntamente edificados. No dice, mira, vosotros como judíos edificaréis aquí, vosotros como gentiles aquí, y más o menos os iréis aguantando, pero no termináis de ir coordinados. No, no. Aquí es todos juntos. ¿Pero para conseguir qué? Morada de Dios en el Espíritu. Por tanto, eso es lo que buscamos. Que Dios habite en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Fundamentados en quién? En Cristo. ¿Y fundamentados en quién más? En apóstoles y profetas, que nos dan la verdadera doctrina, nos dan la verdad auténtica. Entonces sí que podemos crecer en un buen edificio con Dios. Una vez más, la paz de Dios tiene que ver con todo esto. La paz de Dios es esto. La paz de Dios no es lo que el mundo busca, intentar para algunos que no hayan guerras, que no pasen según qué cosas. Claro, eso está muy bien, pero la paz de Dios auténtica se consigue de este modo. Y si en 14 años vuelve nuestro Señor, y lo va a hacer, ya va siendo hora que nos edifiquemos también nosotros allí, que nos permitamos que el Señor nos coja y nos ponga en nuestro lugar en el edificio. Y sabéis, cuando hay todo esto bien edificado, da igual si uno hace una función y otro otra en este edificio. Lo importante es que cumpla su función para la que ha sido designada. Todas las piedras que veis en un edificio de los antiguos, estoy hablando, ¿tenían la misma función? ¿Tenían el mismo tamaño, el mismo corte? No. Unas eran para una función, otros para otra. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Todos somos iguales? ¿Todos tenemos los mismos dones? ¿Verdad que no? Pero debemos dejar que Dios nos utilice, lo que ha puesto en nosotros, lo multiplique y nos haga trabajar para seguir edificando ese edificio bien consolidado en la verdad, y que los otros puedan añadirse sin miedo a que la base se tambalee y se vaya abajo, firmes en la fe en Cristo. Pues bien, el tema llega hasta aquí. El próximo capítulo va a ser Efesios capítulo 3, donde aún veremos más maravilla en la palabra de Dios, porque realmente cada capítulo del Nuevo Testamento no tiene desperdicio. Evidentemente del Antiguo tampoco, pero en el Nuevo, con un lenguaje que quizás nos parece más cercano, y donde nos da evidencias de por qué se escribió todo lo del Antiguo, es donde nosotros nos vamos a centrar ahora para poder terminar todo el tema de la paz de Dios volviendo al Antiguo Testamento y clarificando el por qué Dios permitía ciertas cosas, por si a algunos aún no le ha quedado claro. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, tú sabes que queremos formar parte de tu edificio, de tu templo, que queremos formar parte de entre todas estas piedras que tú has elegido para ser tu pueblo, y que a su vez no queremos conformarnos con estar nosotros allí, sino que queremos que todos los demás también participen de lo mismo y lleguen a ser consolidados también, bien coordinados en el mismo edificio para su salvación. Ayúdanos a amar a los demás, Señor, a tener la ley en nuestros corazones, a tenerlo claro cómo debemos seguirte, y que tú nos ayudes a seguir andando en este camino que a veces nos cuesta tanto, por una circunstancia u otra. Pero, Señor, estamos felices porque tú nos das tu paz y nos ayudas a ir soportando cada cuestión que nos vamos enfrentando en esta vida, y nos ayudas a seguir firmes, avanzando, no retrocediendo. Y si alguna vez caemos, podemos seguir dándote las gracias por el sacrificio de Cristo en nosotros, el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, para que todos participando en él pudiésemos ser salvos. Gracias por su sangre, Señor.
sin la cual jamás podríamos conseguir la vida eterna. Ayúdanos siempre, a cada momento, a dar una luz a tanta gente que lo necesita en este mundo, a no callar pase lo que pase. Bendice a tu pueblo y que juntos edificamos este templo y que sea para siempre, pasando de aquí a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.